Bien, vamos a comenzar con el tema de la predicción del sentido de una reacción, cómo es que se puede conocer el avance de una reacción, hacia qué direcciones se van a ir las concentraciones finales cuando está llevándose a cabo una reacción elemental a partir de su cociente de reacción. Y vamos a conocer de qué nos habla este tema, cociente de reacción. Comenzamos con la declaración de la ley de acción de las masas que veíamos en la clase anterior, que nos decía sobre la igualdad que se alcanza en concentraciones de reactivos tanto como productos, siempre y cuando se lleve a cabo pues un equilibrio de reacción Kc, que es lo que calculábamos a partir de las concentraciones del equilibrio que eran elevadas a los coeficientes estequiométricos tanto de productos sobre de reactivos. Ahora nos toca ver cómo podemos predecir el avance de una reacción a partir del llamado cociente de reacción. Cuando una reacción elemental no ha conseguido alcanzar el equilibrio de la manera en que se ha establecido para un reactivo A más un reactivo B que permite que se produzcan productos C y D, pues cuando no se ha alcanzado en sí el equilibrio, nosotros podemos predecir a partir de su cociente de reacción hacia dónde se va a dirigir los productos, hacia dónde se dirigen los reactivos, en las mayores concentraciones, hacia dónde se van a desplazar, a qué sentido, derecha, izquierda, y lo podemos hacer a partir del mentado cociente de reacción, que va a estar expresado con la letra Q mayúscula. Este es mi cociente de reacción. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el cociente de reacción? Pues va a estar dado por Q es igual a las concentraciones, al producto de las concentraciones de los productos, pero que no son las concentraciones del equilibrio. Ahí mucho ojo porque no son las concentraciones de equilibrio, sino son las concentraciones a las cuales pues se puede iniciar el proceso de reacción, pero que no son de equilibrio, o las finales, las que se están tomando, la que nos permite señalar el problema. Si me están dando concentraciones finales, pero que no son del equilibrio de reacción, esas son las que yo voy a tomar para poder calcular el cociente de reacción. En este caso, pues está dado por la fórmula Q es igual al producto de las concentraciones de los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos entre el producto de la multiplicación de las concentraciones de los reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos. Esa es Q, cociente de reacción. Entonces vamos a leer un poco de lo que nos dice el libro, donde Q, pues ya lo decíamos, es llamado cociente de reacción, y las concentraciones pues no están expresadas en el equilibrio, ¿verdad? No son concentraciones de equilibrio. Vemos que la expresión Q tiene la misma forma con la que representamos Kc cuando el sistema alcanza el equilibrio, pues se relaciona de la misma manera porque estamos hablando de concentraciones y pues sabemos que también los coeficientes estequiométricos pues determinan hacia dónde se dirige o se desplaza el avance de reacción. Entonces, este concepto de cociente de reacción pues es de gran utilidad para poder predecir un avance a partir de una magnitud de Q y C. Y Kc, si nosotros conocemos el valor de Kc de una reacción de equilibrio y calculamos el cociente de reacción, podemos predecir hacia dónde se desplazará la reacción, siempre y cuando pues la reacción se esté llevando en condiciones de presión y de temperatura en un lugar determinado y que no sean modificables. Esta relación entre los valores de Kc y el valor de Q mayúscula, que es el cociente de reacción, permiten prever si la reacción se desplazará hacia la derecha, aumentando la concentración de reactivos, esto lo subrayan, o bien si se desplazará a la izquierda, aumentando la concentración de los productos. Entonces, hay reglas que se han establecido en base a los valores de Q mayúscula de cociente de reacción y Kc. Por ejemplo, si en un momento determinado el cociente de reacción es menor que la constante de equilibrio químico en un sistema, pues este tiende por naturaleza llegar al equilibrio. Entonces, si se llega al equilibrio, la reacción
que está llevándose a cabo hacia la derecha se producirá en mayor medida que la que se esté desplazando hacia la izquierda. Caso contrario, pues cuando nuestra Q es mayor a la constante de equilibrio químico, la reacción predominante será inversa, es decir, que la reacción se estará llevando a cabo de derecha a izquierda hasta alcanzar el equilibrio. Entonces, a partir del valor de Q, nosotros podemos predecir hacia dónde se va a dirigir el avance de reacción, por lo que hay que conocer ese valor de Q o de cociente de reacción y relacionarlo con el valor del Kc, con la constante de equilibrio. Y ya por último, pues aquí están las reglas, que ya son las que ustedes van a tener que anotar en su cuaderno para poder prever hacia dónde se va a desplazar el avance de reacción, si lo hace hacia la derecha, si lo hace a la izquierda, si al final de la reacción habrá mayor cantidad de productos o habrá mayor cantidad de reactivos, pues eso es en base a la relación de cociente de reacción con Kc. Entonces leamos un poquito las reglas. Si el cociente de reacción es menor que la constante de equilibrio Kc, predomina la reacción hacia la derecha hasta llegar al equilibrio. Si Kc es igual a el cociente de reacción, el sistema está en equilibrio. Si el cociente de reacción es mayor a Kc, predomina la reacción hacia la izquierda hasta llegar al equilibrio. Entonces, siempre cuando ustedes calculen su cociente de reacción y lo comparen con el valor de Kc y se igualen, sean los mismos en el cálculo, pues hemos estado confirmando que la reacción alcanzó el equilibrio. Kc nos dice que una reacción está en equilibrio, pero la constante o el cociente de reacción, perdón, la Q mayúscula cociente de reacción, me dice pues que en realidad una reacción no ha alcanzado el equilibrio y por lo tanto me puede prever hacia dónde se va a desplazar esa reacción para intentar alcanzar el equilibrio. Y ya lo mencionamos, cuando el cociente de reacción pues es menor a la Kc, toda la reacción se desplaza hacia la derecha, hacia los reactivos. Si nosotros vemos que la constante el cociente de reacción es mayor que el Kc, pues la reacción se da hacia la izquierda con mayor concentración de ese producto, o sea, alcanzar el equilibrio. Que nos quede claro que el cociente de reacción pues es un valor que se debe de comparar con Kc para predecir hacia dónde se desplazará la reacción y determinar si está o no en equilibrio. Bien, veamos el siguiente ejemplo. Para calcular el cociente de reacción me dicen en el siguiente problema los siguientes datos. Al comienzo hay una reacción en un reactor de 3.5 litros. Hay que pues ponerle aquí subrayado 3.5 litros. A una temperatura de 200 grados centígrados existen 0.249 moles de nitrógeno. Este debe de estar en gas, nitrógeno gaseoso. Luego hay 3.21 por 10 a la menos 2 moles de hidrógeno gaseoso y 6.42 por 10 a la menos 4 moles de amoníaco. Si el valor de la constante de equilibrio para el proceso de formación de amoníaco vale a esa temperatura, o sea, 200 grados centígrados, tiene un Kc de 0.65. Indica si el sistema se encuentra en equilibrio y en caso contrario, ¿qué es lo que debería ocurrir para que el sistema alcance el equilibrio? En este problema pues me están dando datos de cantidad de moles y me están dando datos del volumen del reactor. También me están diciendo el valor de la constante de equilibrio Kc de 0.65. Yo tengo que calcular el valor de mi cociente de reacción y en base al valor de la cociente de reacción tengo que determinar si el sistema está o no en equilibrio. Si no lo está, en base al valor de la constante Kc en relación al cociente de reacción, si es mayor o es menor, yo tengo que determinar qué es lo que se debe de hacer, si se aumenta la concentración de reactivos o se aumenta la concentración de productos al iniciar la reacción para que el desplazamiento sea contrario y se llegue
alcanzar el equilibrio. Esto lo tengo que pues predecir yo en base a los datos que tenga. Por lo tanto, sabemos que el cociente de reacción está expresada con la letra Q mayúscula y pues determina en sí la relación de las concentraciones que no son las del equilibrio, pero que están elevadas a sus coeficientes estequiométricos respectivos de productos entre reactivos. Pero ojo, hay que recordar, aquí estoy poniendo la fórmula, ¿verdad? Pero hay que recordar, para ya no estar poniendo la fórmula, cuáles son los productos y cuáles son reactivos. En este caso, pues sabemos que son C y D elevados a coeficientes estequiométricos entre A y B elevados a coeficientes estequiométricos. En este caso, pues nosotros nada más tenemos un producto. Entonces, pues ya no vale el caso de ponerlos en la fórmula como es, ¿verdad? Nada más la que me dice el problema, que es en sí, pues un solo producto, que es el amoníaco. Sí, ya para qué lo pongo, así nada más, vámonos derecho a calcularlo. Supone que es el amoníaco, la concentración en amoníaco elevado a su coeficiente estequiométrico y entre la de los reactivos, que en este caso pues es el hidrógeno gaseoso y el hidrógeno gaseoso. Bien, entonces, pues esta sería la expresión media elevada a sus coeficientes estequiométricos. Y como yo sé que un coeficiente estequiométrico voy a usar, pues necesito escribir la reacción de formación de el amoníaco, y esta está dada por pues una ecuación química entre nitrógeno gaseoso más hidrógeno gaseoso. No me está diciendo que es en gas, pero vamos a representarlo como si fuera en gas. Y una reacción elemental para formar amoníaco. Entonces, pues aquí nada más hay que balancear la ecuación para poder determinar
Si aquí tenemos, si nos están pidiendo acá que tenemos 2 átomos de nitrógeno, pues obviamente acá tenemos que tener 2. Luego tengo 3 acá, 2 por 3 son 6. Así que tengo que tener 3 acá, 3 por 2 son 6. Entonces pues ya sabemos qué número de coeficiente pues que tenemos en cada uno. Que si bien el 1 pues no se representa, pero nada más en esta ocasión lo voy a representar. Entonces pues ya sabemos ahorita qué valores le corresponden. Por ejemplo, el amoníaco le corresponde un 2. Entonces borramos este que habíamos puesto C y ya sabemos que es un 2. Y ya nada más le colocamos los coeficientes. Para el amoníaco pues es 2. Para el nitrógeno gaseoso es 1, pues 1, ¿no? Y para el hidrógeno gaseoso son 3. Son 3. Entonces, pues de esa manera tendríamos que calcular nosotros el coeficiente de reacción de las concentraciones que no son precisamente las del equilibrio. Y como nos están dando un número de moles, nosotros podemos calcular las concentraciones. Y por nosotros sabemos que la molaridad es igual al número de moles por litro. Así que las concentraciones de cada uno de los reactivos y productos se van a calcular bajo esta fórmula. Es decir, la molaridad de cada una, los moles de cada uno, sí, no son los moles, la molaridad de cada una de ellas, porque son las concentraciones molares. Entonces, las concentraciones en mol por litro se van a calcular pues de esa manera. ¿Cuántos moles tienes y cuántos litros son? Entonces, de amoníaco, ¿cuántos teníamos? De nitrógeno gaseoso, ¿cuántos teníamos? De hidrógeno, ¿cuántos teníamos? Pues eso lo van a tener que hacer ustedes. Ya sabemos ahorita cómo se va a calcular el problema. También me tienen que decir si es mayor o no el cociente de reacción, hacia dónde se va a desplazar o no. Por ejemplo, si aquí sustituimos, nos quedaría de la siguiente manera. Nosotros, ¿cuánto teníamos de amoníaco en moles? Tenemos 6.42. 6.42 por 10 a la menos 4. Por 10 a la menos 4. Y esta pues la tenemos que dividir entre la cantidad de litros, que son 3.5 litros en un sistema, un reactor de 3.5 litros. Y todo esto se divide entre pues también las concentraciones, ¿verdad? De 3.21 por 10 a la menos 2.
entre 3.5 litros, y este también pues igual a las bueno, esta es la concentración del hidrógeno. Por aquí me equivoqué porque dice la concentración del hidrógeno es igual a 3.21 por 10 a la menos 2. Bueno, hasta el hidrógeno ya nos falta nada más de nitrógeno gaseoso. A una temperatura existen 0.249 moles de nitrógeno gaseoso. Entonces nada más es 0.249. Perdón por las letras todas feas, pero es que así con el dedo no puedo. Ok. Para resolver esto, tú tienes primero que leer el problema. Te está dando los datos de los moles por litro que hay en tu reactor. Pero para poder determinar el cociente de reacción, tú ocupas las concentraciones que no son las del equilibrio elevadas a los coeficientes estequiométricos de productos entre reactivos. En este caso, un solo producto, que es el amoníaco, que se debe elevar a qué coeficiente estequiométrico, pues tú lo vas a determinar con el balanceo de tu ecuación, que es esta ecuación balanceada, donde sacamos que son un coeficiente de estequiométrico de 2 para los productos del amoníaco elevado a la 2, entre la concentración de los reactivos de nitrógeno gaseoso elevado a la 1 por hidrógeno gaseoso elevado a la 3, porque nosotros determinamos que el coeficiente de reacción para el hidrógeno gaseoso es 3, de acuerdo a la ecuación balanceada. Entonces, ¿cómo vas a calcular las concentraciones? Pues sabes que el problema te está dando el número de moles por litro, así que solamente 6.42 por 10 a la menos 4 entre 3.5 litros, eso entre 3.21 por 10 a la menos 2 de la concentración de los moles de hidrógeno gaseoso entre 3.5 para obtener la concentración del hidrógeno gaseoso, y eso lo multiplicas por la concentración, el cálculo de la concentración del nitrógeno gaseoso, que sería 0.249 mol entre 3.5 litros. Y pues ya sacas el valor del cociente de reacción y lo debes de calcular. Debes de hacer una comparación entre el valor de KC de 0.65 y el valor de el cociente de reacción que obtuviste. Entonces, si tú hiciste el cálculo, ya te debió haber salido la relación, ¿verdad? ¿Cuánto te dio de KC? A mí me dio 0.61. Esto fue lo que me dio a mí. Entonces, yo, para determinar que el valor del cociente de reacción era 0.61, lo que hice es
buscar los moles de amoníaco que me estaban diciendo que era 6.42 por 10 a la 4 entre 3.5 litros, hago esa división y todo lo elevo a la 2. Luego esa cantidad la tengo que dividir entre la cantidad de moles de nitrógeno gaseoso, que eran en sí 0.249 moles entre 3.5 litros, y este valor que tengo acá lo tengo que multiplicar por lo que saqué acá de 3.21 por 10 a la menos 2 sobre 3.5 litros elevado a la 3, y toda esa operación me dio un valor de cociente de reacción de 0.61. Me están diciendo acá que el equilibrio, la constante de Kc es de 0.65, que yo determine si hay equilibrio o no. Decíamos que cuando el cociente de reacción es igual a Kc, la reacción está en equilibrio. Entonces, el 0.61 de cociente de reacción no es igual a 0.65. Por lo tanto, la reacción no está en equilibrio. Ahora, pues yo ya te ayudé a calcular esa relación. Contéstame la pregunta: ¿qué es lo que se debe de hacer para que ocurra el equilibrio, para que la reacción alcance el equilibrio? Porque nosotros acabamos de ver que la constante y el cociente de reacción no son iguales. Como no son iguales, cociente de reacción no es igual a Kc, no hay equilibrio de reacción. No es igual. De hecho, Kc es mayor que la constante, que el cociente de reacción. Entonces, pues lo ponemos de una vez, ¿verdad? Pues eso es para que ustedes vieran que pues no es igual, pero en realidad, si no es igual, no hay equilibrio, y por lo tanto uno debe de representar que el cociente de reacción es menor que Kc. ¿Qué es lo que se debe de hacer ahí? Eso me lo tienen que discutir. Este problema lo van a añadir a su cuaderno y van a determinar hacia dónde se desplaza la reacción. Escriban la ecuación balanceada, escríbanme cómo se representaría la fórmula, cómo hago la ecuación balanceada, el desarrollo de la fórmula. Escríbanme estas predicciones donde Kc es igual, mayor, menor, cociente de reacción. En este caso estamos viendo que el cociente de reacción calculado es menor que Kc. Pero ¿qué voy a hacer ahí yo? En el inciso D me van a contestar esta pregunta: ¿qué es lo que debería ocurrir para que el sistema alcance el equilibrio? Pues me van a contestar, por favor. Y hasta aquí llegamos con el tema del día de hoy.